Bien, les doy la bienvenida a esta cuarta y última clase del eje 1 de Espacio de Definición Institucional de Educación Domiciliaria Hospitalaria. Bien, estuvimos viendo que lo que era el surgimiento de la modalidad hospitalaria en Argentina tiene como hecho fundamental en 1922, cuando el Hospital Gutiérrez empieza a trabajar desde su parte pediátrica con niños en situación de enfermedad que estaban hospitalizados y que necesitaban un abordaje educativo terapéutico. Hay diferentes configuraciones a lo largo de todo el país y a lo largo de toda la historia, ¿sí? Hay lugares dentro de la provincia donde los maestros hospitalarios o los hospitales crean, ¿sí?, el mismo servicio educativo hospitalario, o lugares donde está abordado fuertemente como un sentido de política educativa del Ministerio de Educación o del Consejo Provincial de Educación, están abordados como maestros itinerantes o maestros domiciliarios hospitalarios que prestan eh, un abordaje educativo de estos niños en situación de enfermedad, ya sea a través de pie de cama o en aulas hospitalarias o en algún espacio físico destinado para tal fin. La idea fundamental es poder entender que en nuestro país se forma y se consolida la modalidad hospitalaria en 1984, en nuestra provincia, de Santa Cruz. En 1984 se configura lo que es la modalidad hospitalaria, ¿sí?, destinada básicamente a atender a alumnos con situación de enfermedad, ¿sí?, que están, ¿sí?, dentro de la propuesta educativa obligatoria. Ya con la Ley de Educación Nacional 26.206 se hace una fuerte configuración, ¿sí? Voy a hacer una breve comparación. Ya con la Ley Federal de Educación 24.195, donde establecía un solo sistema educativo y los regímenes especiales, ¿sí?, se concebía solamente a nivel primario como EGB y nivel inicial como obligatorios. Eh, Éramos, sí, eh, la modalidad hospitalaria y la modalidad de educación especial, perdón, el régimen, sí, en ese momento, en la década del 90. El régimen de educación especial y el régimen especial de educación domiciliaria hospitalaria eran considerados parasistemas, ¿sí? Estaban ajenos al sistema educativo, ¿sí? No se los consideraba como tal, ni se le daba la preponderancia como tal. En muchas jurisdicciones y principalmente en esta provincia, el surgimiento de la educación hospitalaria estaba fuertemente ligado con lo que tiene que ver con la educación especial, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos fuertemente ligados con esta concepción de la discapacidad como parte y ausencia de salud, ¿sí?, como una situación de enfermedad o una situación de deficiencia. Por eso, hasta hace muy poco tiempo, la Dirección de Educación Especial actualmente contaba con eh, maestros domiciliarios, ¿sí?, como prestación educativa. Ya hoy por hoy, sí, y más que nada con los trabajos fuertemente a partir de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la resolución del Consejo Federal 202, eh, y posteriores circulares que se fueron haciendo e instrumentando en esta provincia, se fue orientando y se fue configurando cómo sería el abordaje educativo. Eh, la Ley de Educación Nacional establece que la modalidad hospitalaria domiciliaria va a atender a aquellos niños o estudiantes que están cursando una situación de enfermedad, ¿sí? Están transitando una situación de enfermedad, lo cual no permite que asista al establecimiento de manera sistemática, ¿sí?, o de manera regular, ¿sí? Estos estudiantes están en las etapas obligatorias, o sea, tanto a nivel inicial, primario y secundario, y como propuesta educativa vamos a tener que intervenir para garantizar primariamente el derecho a la educación de este niño o adolescente, básicamente este estudiante que está atravesando una condición o una situación de enfermedad. A nivel nacional se establece que esta ausencia dentro del sistema educativo va a estar
realizada a partir de los 30 días y a diferencia sustancial, ¿sí? A nivel provincial se establece que esta situación de enfermedad puede ser a partir de los 20 días, por lo cual la intervención desde la educación domiciliaria hospitalaria va a ser más tempranamente. Nuestro objetivo va a ser que nuestro niño siga estudiando, ¿sí? Que siga teniendo contacto con su institución referente, su institución de base. Y vamos también a trabajar con lo que son las revinculaciones, ¿sí? Con este reingreso y con esta vuelta de este niño, de ese estudiante en situación de enfermedad, a su propuesta educativa. Vamos a establecer dos servicios, uno que tiene que ver con el hospitalario, que puede ser que básicamente el contexto o espacio físico va a ser nuestro hospital, y nuestra acción domiciliaria, que básicamente nuestro espacio físico de abordaje va a ser el domicilio de este niño o de este estudiante con situación de enfermedad. Primariamente, estas resoluciones lo que permiten, y creo que tiene que quedar muy bien claro que son dos modalidades totalmente diferentes de educación especial de educación domiciliaria hospitalaria, que una interviene con otra u otra interviene son recíprocas las relaciones, pero no es necesariamente que de que haya una situación, una diversidad funcional o una discapacidad y que prioricemos la atención domiciliaria por sobre la atención adentro de las escuelas especiales. Son dos modalidades, sus fines son totalmente diferentes, sus organizaciones de trabajo son totalmente diferentes. Con esta forma podemos cerrarse la unidad 1, que tenía que ver con entender cómo fue evolucionando y cómo fue concibiéndose esta educación hospitalaria domiciliaria, cómo fue un hecho fundamental que alrededor de 1944, 45, 46, con este gobierno presidencial de Perón, cómo se fue consolidando con lo que tiene que ver la educación domiciliaria hospitalaria en el país, pudiendo establecer lo que tiene que ver con fines y objetivos. Se descentralizó en la época del presidente Menem con la Ley Federal de Educación, y con la Ley de Educación Nacional se busca centralizar, ¿sí? Volver a acordar cada jurisdicción, ¿sí? Cómo son las líneas de trabajo, cuáles son nuestros objetivos comunes y cuáles son los estudiantes que debemos atender. Es una modalidad bastante nueva, sí, tiene que ver vamos a jugar ahora con dos cuestiones fundamentales a partir del eje 2 y del eje 3. Con el eje 2 vamos a tener que entender, ¿sí? Con lo que es la normativa a nivel jurisdiccional, ¿sí? Con lo que tiene que ver con cómo se considera y cómo se concibe esta modalidad en una provincia. Y ya la unidad 3, que es más entretenida, es más divertida, tiene que ver con las cuestiones de nuestro sujeto, ¿sí? De nuestro sujeto en condición de enfermedad, en situación de enfermedad, que debe ser atendido, debe ser abordado por el sistema educativo, y vamos a trabajar fuertemente qué vamos a encontrar como posibles aspectos de trabajo, y vamos a ir encuadrando de qué manera abordar, ¿sí? La unidad 2 es muy breve, la unidad 3 ya es un poquito más extensa y más pesada en cuanto a lectura, pero espero que hasta este momento le haya agradado el espacio. Que sigan avanzando con trabajo práctico y nos estamos viendo.